1, 2, 3. Y ya estamos al aire. Bienvenidos a Políticamente Insurrecto, hoy día 29 de agosto. Si escuchan que un poco el Critical y yo estamos un poco desanimados, es que estamos con caña. Esa es la verdad. No les vamos a mentir, yo no soy quien para mentirles. En resumen, sí, es verdad. En resumen, sí. ¿Y cómo se pasa la caña? Con una chelita. Pero no, mucha chelita. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de unos temas súper concretos, pero quiero que alguien los presente. Con nosotros hoy día se encuentra un especial invitado muy especial, cuyo nombre es el Ilu. Ya, Ilu, preséntese. Aplausos en el estudio. Muchas gracias por esa impresionante presentación. Me presento. Muy buena, mi nombre es Ignacio, me pueden llamar Ilu. Para los antiguos miembros de esta comunidad también me pueden llamar Nacho, me pueden llamar Ignacio, como se les dé la gana, como sea más cómodo para ustedes. Yo llevo acá en la comunidad hace mucho tiempo, la verdad es que en conjunto a personas que ustedes ya conocen, nosotros creamos Tortuga, pero por temas de tiempo, actualmente no me encuentro en el rol de admin, me encuentro en el rol de creador de contenido, más que nada por los caminos de la vida, pero más allá de eso, es un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, pues tenemos temas bastante curiosos para comentar el día de hoy. Y la verdad de las cosas, yo encuentro que son temas súper interesantes porque dan para conversaciones que duran mucho rato, en especial en nuestra posición, que ya van a entender a lo que me refiero. Sí, como el Ilu bien decía, y también poniéndolo un poco a él en contexto, en este programa solemos putear. No, solemos quejarnos de un tema a lo mejor que no suele ser como, ¿cómo se podría decir, Critical? Un tema, sí, suelen ser temas controversiales, ¿cierto? Suelen ser temas controversiales en donde nosotros tratamos de argumentar una posición, en su mayoría, políticamente incorrecta. Así que por eso es necesario, justo y muy necesario, hacer nuestro famoso disclaimer. Cualquier opinión, o chuchá, o estupidez que se diga en este programa es responsabilidad netamente de los CTMs que la omiten, o sea, el tío Itequel, yo o ahora el Ilu. Y también de quienes opinan ahí a través del chat de Discord o de Twitch, ¿cierto? ¡Ay, Twitch! Es por eso que yo quiero que la introducción del tema, como invitado se llevó una tarea, la haga el Ilu. Dale, Ilu, ¿qué vamos a hablar hoy día? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la representación en medios de comunicación, más concretamente de lo que se conoce popularmente como personas de color, la representación de personas de color, ya sea en series de televisión, ya sea en programas en vivo o cualquier clase, incluso publicidad, ustedes saben, ¿no? O sea, ya no les voy a estar diciendo, mira, está el diario, está la radio, está la tele, no, en cualquier cosa que ustedes ven día a día, siempre, en especial en los tiempos contemporáneos, hemos visto que cada vez tenemos la oportunidad de ver gente, ya sea de Asia o de Latinoamérica o de cualquier localidad o espacio que esté a las afueras de los Estados Unidos. Así que por supuesto que tiene sus cosas buenas, pero obviamente tiene sus cosas malas y tiene cosas que son muy mal ejecutadas. Así que consideré que podía ser un tema que podía dar para mucho el día de hoy. Y de hecho es un muy buen tema, ¿por qué? Nosotros en anteriores programas, y de hecho porque nos costó también encontrar un tema, fue porque lo hemos puteado todo. Pero también porque el tema de la representación de la gente, en este caso específicamente de la gente que no es gringa o europea, ¿cierto? Suele ser un tema controversial, porque aquí la supremacía blanca, lo voy a decir entre comillas, suele ser muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy representada más que en su mayoría. Por ejemplo, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, sí. Claro. Lo sabemos. Pero también por el hecho de que ahora con las plataformas tales como Netflix o las películas de Hollywood en su tiempo han ayudado mucho a perpetuar este tema de
¿por qué no hay representación de gente negra o de gente asiática, como decía Lilo, o incluso de gente de la comunidad LGBT? ¿Y en qué momento, cuando empezaron a hacer eso, la cagaron? Porque así es como la idea. Tío Yetequel. Yo creo que un poco antes de comenzar deberíamos dejar un poquito más claro el término de el cómo se manejan las razas a nivel de lenguaje. Ya, dale. Porque nos falta el que se confunde, porque por ejemplo siempre se habla de la raza blanca, pero por ejemplo un asiático con la piel muy blanca no es un blanco. No. Claro. Sigue siendo un asiático o el gentilicio correspondiente de su país. También están, por ejemplo, la gente de color, también están todas las variantes entre medio, que sería Latinoamérica en general. Todos los colores piel que nosotros no usábamos de chiquititos para pintar. Básicamente. Así que, y eso también incluye que, por ejemplo, si alguien latinoamericano tiene la piel blanca, tampoco es blanco. Naciste en Latinoamérica, persona. Asúmelo. Así que eso sería un poco más o menos la corrección antes de comenzar, como para contextualizar un poco mejor. Igual, dale. Yo, o sea, que quería hacer el comentario en realidad que igual es súper curioso eso, porque parte, claro, onda, en términos, digamos como la definición de una persona blanca, efectivamente no podemos hablar de una persona que vive o que es o que vive, digamos, que nació en Japón o que nació, por ejemplo, en nuestro caso sería en Argentina. Existe como la idea popular de que los argentinos son muy blancos. Los argentinos llegaron en barco. Argentina is white. Y existe esa idea, ¿cachai? De que la gente de allá es como blanca, ¿cachai? Y es como súper curioso porque obviamente no lo son. Y obviamente la idea de una persona blanca es súper bizarra porque no considera a todas las personas que son de tez blanca. Es solo un grupo selecto de personas que tienen la tez blanca. Y eso vendría a ser Estados Unidos. Y nosotros normalmente consideramos a toda Europa. Pero últimamente me he fijado que los estadounidenses tampoco consideran, por ejemplo, personas de Italia o personas de Francia como personas blancas. También suelen ser un poco xenófobos o racistas frente a ese grupo de personas, sino que simplemente es como gente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Irlanda y poco más. A eso se le considera como persona blanca y es algo muy bizarro. A mí la verdad es que lo entiendo, pero al mismo tiempo no, porque no es como una definición, digamos, objetiva de lo que es una persona blanca, como que no es algo que se traduzca, sino como en términos visuales para mí. Pero efectivamente esa es la definición, así es como funciona. Pero me resulta súper extraño porque, por ejemplo, hace poco, no sé si ustedes se enteraron, bueno, hace no tan poco en realidad, yo creo que todos tuvimos las ganas, o yo creo que más de alguno entre los que están aquí escuchando habrán visto Gambito de Dama y se habrán dado cuenta de el boom que tuvo la Anya Taylor-Joy con esa serie. Y pasó que esta niña tuvo la oportunidad de ir a la revista Variety, creo que fue. Sí. Y sí, fue como fue considerada como una de las primeras personas de color en entrar a la revista, si no es que la primera. Y tuvo una gran controversia porque claramente la Anya Taylor-Joy no es la representación de Latinoamérica en general. O sea, casi nadie se ve como la Anya Taylor-Joy. La Anya Taylor-Joy parece una persona casi de Estados Unidos, es una persona muy blanca. Pero no es blanca, efectivamente. Se podría considerar una persona de color porque nació en Argentina y sí tiene descendencia argentina. Pero ¿hasta qué punto podríamos llegar con esa definición? A mí me pasa que es como un poco aprovecharse de la situación visual para poder decir, oh sí, nosotros tenemos representación, cuando realmente a lo que es visualmente no cambia mucho, no cambia nada. En realidad, como que la Anya Taylor-Joy podría calificar completamente como una persona blanca. Bueno, entonces es como extraño. Agarrando ese punto, claramente hoy en día ya no existe que el color define tu nacionalidad. Obviamente, claro. Sobre todo, por ejemplo, en países europeos como Francia hay un gran porcentaje de gente negra, gente de color. Voy a tratar. Twitch se enoja con la palabra de ser un color. Gente de chocolate. Por ejemplo, acá en Latinoamérica, que ya están mulato, cholo, blanco, toda la wea aquí en Latinoamérica en general. Entonces, el mismo caso que planteaste tú recién,
el color de piel ya no define una nacionalidad en sí, sino lo que siempre ha sido, sino la cultura de atrás, pues, y parte de el parte de apuntar al color de piel a una nacionalidad de alguien es parte de la cultura americana o gringa en este caso. Claro, de hecho es súper curioso. Bueno, yo creo que para entender cómo y contextualizando un poco más, yo creo que los términos de persona de color o persona blanca, más allá de lo curioso que puede parecer, es claramente un contexto social económico más que nada. O sea, sí, porque Estados Unidos siempre está en la punta y ahí son los blancos y son los más bacanes. Pero cuando, por ejemplo, es China, que también podríamos hacer como que es económicamente una potencia, ellos no son blancos porque no son Estados Unidos, ¿cachai? Es como la idea de permanecer esta y bien dicha supremacía. Y también es curioso cómo ahora la gente latinoamericana es considerada gente de color, cuando ese término solamente se usaba para gente de piel oscura, por decirlo así, ya que el tío Twitch se enoja. Es que, por ejemplo, en Gringolandia, así es como nos referimos. Los gringos, siendo gringos. En Gringolandia es de muy mala educación tratar a alguien de indígena. Y como ¿por qué es de mala educación? O sea, está como mal visto. Es mucho más fuerte que, por ejemplo, aquí en Chile sí, es mucho más fuerte que aquí cuando te dicen indio, por ejemplo. Es que nosotros no podemos decir que no porque sí, tenemos cara de... Entonces por eso en vez de... porque hay harta descendencia indígena, yo sobre todo soy diluido como en tercera generación, eso sí, de mapuches. Y yo creo que como para simplificarse un poco la vida, el tema de encasillar todo para... De categorizar. Claro. Porque también una de las cosas que... Nosotros el otro día estábamos viendo un video con el Edgar en torno a la supremacía como de Estados Unidos, en su mayoría, porque, o sea... esta supremacía blanca, por decirlo así, siempre es mucho más marcada en Estados Unidos que, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia, porque claro, hay mucha gente, y eso sin tomar en cuenta que Estados Unidos es uno de los países entre más grandes, con mucha más población, también uno de los países que tiene en su mayoría de gente extranjera viviendo ahí, de cómo, por ejemplo, ellos carecen de un gentilicio y ellos toman América como solamente su país. De hecho dividen América y América del Sur. Así es como se inculca en... Ese es su método de estudio, ¿sí? Nada que más, pero es que es curioso. Tú tenés que tomar que los estudios sirven para perpetuar una idea. Sí. Entonces claramente no es, por ejemplo, que sea porque geográficamente es más correcto, es porque es conveniente para tomar esta idea de que uno tiene que tomar en cuenta las ideas nacionalistas que tienen estos países en torno a sus creencias, de que la mejor manera de perpetuar esta idea es decir América del Sur, en vez de decir que América somos todo un continente, ¿cachai? Más allá de lo geográfico correcto por las placas tectónicas o lo que sea, ¿cachai? Es como por eso Latinoamérica es el patio atrás. Me idiotiza tanto eso en todo caso, que los estadounidenses se denominen a sí mismos como americanos. La verdad es que... O sea... A mí personalmente me molesta mucho. Es que tanto... lo encuentro algo tan... no sé, me molesta, me dan ganas como de pegarle a alguien. Claro, ese video fue el que vimos. Muchas gracias, Steve Will. Muy buen video, lo recomiendo. Y también un video sobre la actriz que estaba diciendo el Ilu en Café Kioto. También hay un video muy muy bueno respecto a eso, respecto como a la gente de color latinoamericana, porque sigue siendo un tema súper interesante. Pero claro, es chistoso porque al final nosotros les terminamos inventando un gentilicio a estos tipos. ¿Cachai? Es que es súper extraño en todo caso, porque si lo piensas bien, Estados Unidos, el nombre así, Estados Unidos de América o de Estados Unidos de Norteamérica, es un nombre tan ambiguo, o sea, considerando que tienes como Inglaterra, tienes España, y puedes decir los ingleses, los españoles, o mismo los mismos países de Latinoamérica, somos chilenos, somos bolivianos, peruanos, decirte a ti mismo Estados Unidos es algo tan como literal, es muy literal, así como Estados Unidos, sí, son Estados Unidos, son estados que decidieron unirse para formar una nación, pero no tienen nombre, es como que no tuvieran cultura, es muy extraño, es como... Por ejemplo, si tú dices Chile,
hay mil teorías de por qué Chile se llama Chile, y apenas tú dices la palabra Chile, se te vienen mil cosas a la cabeza, se te vienen a la cabeza los terremotos, tanto el trago como el efectivo fenómeno natural, terremoto. Se te vienen muchas cosas, los mapuches, los mismos españoles que llegaron a colonizar, se te vienen muchas cosas a la cabeza diciendo solamente Chile. Pero si dices Estados Unidos, se te vienen cosas más que nada de la cultura popular. Y es muy extraño, porque no llegas a un consenso, no, sí, esta es la identidad de los Estados Unidos. Y precisamente lo que tú comentabas, que Estados Unidos es uno de los países más cosmopolitas, si no decir el más. De hecho, la otra vez estaba viendo las noticias y parece que Estados Unidos llegó a un punto en el que más de la mitad de la población no es de Estados Unidos. Claro. O no es de lo que se le considera la gente que viene de familias que más o menos fueron las primeras en estar en Estados Unidos, como se les considera a las personas blancas, digamos. No, es más de la mitad es latinoamericana o asiática o de tez más oscura, digamos, y es súper curioso eso. Claro, me resulta muy extraño. Es que es extraño porque tómate en cuenta que ellos dicen North America, North of America, y Canadá también es norteamericano, pero se lo comen, claro. ¿Cachai? No, y México, una claro, parte de México también es norteamericana. Como... Sin tomar en cuenta, claro, como decía más arriba la mañosa, no Centroamérica, yo creo que Centroamérica, tanto para nosotros que estamos más al sur como los que están más al norte, como que pasa desapercibido, pero nosotros sabemos que existe, ¿cachai? Pero, a ver, y como volviendo al tema, siempre terminamos puteando a los gringos. Los gringos be like, le vamos a poner como esta mini sección, porque como imposible no putearlo. Vamos al tema que nos compete. Vamos a hilarlo. Porque, a ver, si nosotros decimos supremacía blanca, siempre se nos va a venir a la mente los gringos, ¿cachai? Es como inherente no hacerlo. Pero ¿por qué ahora es más, bueno, ahora en un contexto súper revolucionario en torno a cómo la gente le ha podido por fin tomar el peso a lo que tiene una palabra, ¿cachai? En torno a decir gente de color, no como hace 10 años que tú decías hay gente de color y pensabas al tiro en gente de color, ¿cachai? En cambio ahora como decir, no, mujer de color que es de Argentina, es como, oye, o sea, esta palabra tiene cierto peso, ¿cachai? El cómo la gente blanca normaliza, sí, gente, normaliza, está bien usar la palabra, sorry que la odien. Por ejemplo, yo voy a atacar sobre todo a Netflix, porque la representación de la gente blanca es, por ejemplo, adolescentes en Netflix, adolescentes gringos en Netflix, ¿cachai? No, les pegan a los papás y les gritan, ¿cachai? Y eso es para que ellos nomás se sientan como aludidos, porque tú no te sentías aludido con eso, ¿cachai? Porque tú sabías que si aquí en Latinoamérica le contestabas y tú dabas un portazo y te quedabas ahí atrás de la puerta esperando el chanclazo, ¿cachai? De cómo intentaron meter representación que no fuera de ellos ante esta crítica más social que hay ahora, y no lo han logrado. Porque no lo han logrado de buena manera. No sé, en realidad, a mí me pasa con este tema que el concepto, como tú bien decías, como que decir una persona de color o una mujer de color, un hombre de color, es como que tiene peso, pero a mí me resulta súper extraño porque, digamos, a mí me pasa que el concepto de decir los blancos y las personas de color, siendo que los blancos son tan pocos y las personas de color son tantas en el mundo, es más que nada una manera casi automática, por así decirlo, una cosa casi de globalización, una cultura globalizada de privilegio. Es simplemente una manera de decir las personas que tienen privilegios y las personas que no. Claro. Porque me pasa que, como tú decías, como que el Estados Unidos, la tierra dorada, no sé qué, y honestamente yo lo voy a decir, yo no tengo nada en contra en realidad de los gringos como personas, o sea, entiendo que hay varias cosas que me molestan, pero ya onda como decir, no, tirémosle bombas a toda la nación, como que igual, no, decir, tampoco es para tanto. Pero hay cosas que sí me molestan porque es como...
por ejemplo, el hecho, como comentábamos antes, de que se denominen a sí mismos americanos o que exista esa idea de blancos y de personas de color que realmente en efectos prácticos no tiene sentido, ¿cachai? Porque, sí, o sea, generar categorías para definir a las personas y que y como poder decir que esas categorías son efectivas, tienes que considerar que, digamos, una cantidad equitativa de personas caen en cada categoría. Por ejemplo, si la mitad del mundo fuera blanca y la mitad del mundo fuera de color, se entendería que nos definiéramos a nosotros mismos como personas blancas y personas de color, pero eso definitivamente no es el caso. ¿Cachai? Claro. O sea, ni siquiera podemos decir que solamente un país, que vendría a ser Estados Unidos, es el país en donde están las personas blancas, porque como ya dije, más de la mitad de ese país no es blanca, bajo sus mismos términos. Entonces es como, ¿cuántas personas realmente en el mundo son blancas? O se les puede considerar blancas. No sé, a mí me pasa eso, es muy extraño. Y siguiendo un poco el hilo con lo de la representación, a mí me pasa que ahí es cuando más se cae la idea, porque basta con que uno acerque un poco los personajes a algo que te resulta familiar a ti, y ya es como una suerte de representación. A mí me resulta súper extraño la idea de representación de personas de color, porque parte bajo la idea de que todas las personas de color, usando, digamos, términos entre comillas, porque no puedo mostrar mis manos y decir comillas personas de color, pero se entiende. Parte desde la idea de que todas esas personas tienen una personalidad o unas vivencias más o menos parecidas, o por no decir iguales. Y a mí me molesta un poco, porque por ejemplo, parte también desde la idea de que por ejemplo, una persona de color no se podría identificar como un blanco y viceversa. Y encuentro que eso es súper fome, porque como que alieniza a ambos grupos. Claro. En vez de ser una verdadera representación y, digamos, una verdadera diversidad de personas en el medio de comunicación, simplemente alieniza diciéndote que tú te puedes sentir representada solamente por una persona que cumpla bajo las mismas características que tú. Claro. Contextualizamos un poco porque, por ejemplo, vamos al caso típico de entretenimiento, que son los estereotipos. Claro. De gente de color, principalmente hay dos, pero que tienen en su base el mismo núcleo. Que por un lado tenemos al joven que se crió en la calle y por el otro lado tenemos al joven que se empeña de la forma más honesta posible, pero los dos tienen siempre el mismo origen, que son pobres. Que son pobres o extremadamente humildes, como se diría, con bonitas palabras. No, y que tienen, y que a ver, va a sonar a meme y se van a acordar de Toretto, pero normalmente la gente latina, y es que también yo creo que es una parte buena, se representa con ese cariño por la familia, ¿cachai? Por ejemplo, claro. Ya, imaginemos una película gringa, ya, México, tono sepia, un joven rodando, todo para llevarle a la mamita, le da un beso en la frente, la mamá lo bendice, ¿cachai? Como una escena... No es que pase como en las peores películas, por ejemplo en Spider-Verse, una película muy buena cuando se representa a la mamá de Miles, que es puertorriqueña, creo. Sí. Suena un tema que se llama familia de fondo. O sea, es curioso, así. Es que es verdad, pero ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, uno de los primeros estereotipos que yo puedo recordar, y bueno, normalmente los gringos suelen mencionar mucho a la gente mexicana, yo creo que es porque lo más cercano que tienen que no es gringo, porque los canadienses ya son como que hablan inglés, están más pasables, ¿cachai? Menos los que están más al norte, que hablan francés. Claro, que ya se habla más francés. Tiene que ver más que nada por eso, porque queda más cerca, porque como que esta gente piensa que la palabra latino aplica solamente para los mexicanos, y como claro. Y de repente mezclan y meten otros países que no tienen nada que ver, pero sí, bueno, continuamos con el tema. Suele pasar, pero por ejemplo, uno de los primeros estereotipos es Spirit González, ¿cachai? El ratón, que era terrible, claro, rápido y toda la weá. ¿Y qué pasó últimamente con el tema de la cancelación? Que los gringos, o sea, los blancos, se sintieron atacados por la representación que ellos mismos hicieron sobre los mexicanos. No los mexicanos, ¿cachai? Entonces, como poner esta balanza entre políticamente correcto, lo que ellos consideran que a nosotros nos molesta, cuando, por ejemplo, los mexicanos no estaban ni ahí. Cuando, por ejemplo, pusieron a Mario con gorrito mexicano, los mexicanos estaban, ¡ah, bacán! Y los gringos, o los blancos, así como, no, pero es que qué feo, ¿cómo pueden hacer esto, cachai? Y se vetó a Mario en la portada del juego. Claro, con el gorrito. Entonces, claro. ¿En qué momento
como que ellos tratan, o sea, claro, porque volviendo al punto de que no suele ser toda la gente, ¿cachai? Yo tengo familia viviendo tanto en Estados Unidos como en Canadá y siempre me dicen, vente para acá y es que es súper bacán y la gente tiene oportunidad, y es que Estados Unidos y Canadá, que son como los más cercanos, sigue siendo una tierra de esperanzas, ¿cachai? Sigue siendo como lo que un latinoamericano tiene que aspirar, porque por ejemplo, ¿qué te dicen tus papás? Oye, es que aprende inglés porque el inglés te va a abrir muchas puertas, el español es uno de los idiomas más hablados aparte del chino y el inglés. ¿Por qué no podría? O sea, claro, te abre puertas, ni más ni menos, pero ¿por qué esa obligación, cachai? De decir, tú tenés que alcanzar estándares que los demás no están dispuestos a bajar para ti, cachai? O hacer por ti. Porque claro, hay excepciones, pero gente que habla inglés, no es mucha la que se ve acá viviendo por ganas. O por buscar sueños, ¿cachai? Siempre somos nosotros los que tenemos que irnos porque Latinoamérica, hay que escapar de Latinoamérica. Hay que escapar de Latinoamérica, claro. Es una espina que hay culturalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que es el sueño americano. El sueño americano, yo creo que GTA. American Dream, y yo siempre recomiendo la película, que lo explica de la mejor manera, y una película infantil más encima. Bastante digerible, que es cuento americano. Sí. La primera. Un cuento americano. Un cuento americano. Y ya para los videojuegos, yo creo que GTA también engloba un poquito este tema de cómo es el porrazo para un latino irse ahora, ¿cachai? A Estados Unidos. Porque está lleno de gente de otros países. Y claro, no es malo. Pero ¿por qué sigue siendo como la idea de perpetuar algo que casi no tienen? Es como que se aferran a algo que están perdiendo cada vez más y como que lo niegan. ¡Suéltelo, señora! Sí, ya fue. Bueno, a mitad del programa ya, exactamente a las 9:30. Ufa, qué rápido. Pasemos un poquito más al tema del entretenimiento con lo que serían los washings. Claro, en general. Últimamente se han hecho muy famosos los washing, a ver, que es como un lavado de cara para los que no entienden, así como, no, es que tratamos mal a la gente de color o a la gente latina y vamos a hacer una lavada de cara para que esto se vea bonito. O sea, un washing que se hizo últimamente fue Piñera tratando de apoyar el matrimonio homosexual. Eso fue un pink washing porque él siempre ha estado en contra y nunca ha estado bien con eso. Entonces, eso fue como el ejemplo. Entonces, hablemos de los washing, pues dale. Me tinca. Bueno, ¿a qué se refiere los washing? Porque bueno, no es tanto, están principalmente los tres más conocidos. El pink washing, que es cuando alude a la comunidad LGBT. Aludir a la comunidad LGBT. El black washing, aludir a la cultura negra. Y el white washing, que es, en este caso, es como el más negativo, porque es sobreimponer la raza blanca o aria en este caso sobre cualquier otra. Claro. Es como el que más feo se ve. Yo tengo que reconocer que a mí todavía me cuesta un poco entender los conceptos de washing, porque generalmente he visto cómo ocupan las palabras, pero siento que como que todas las personas las ocupan de una manera distinta. Entonces nunca he logrado que alguien me lo explique. Es que es cuático, mira. Extraño. El pink, ya piensa en Disney, Disney, todos sabemos cómo es Disney. Disney, pues gringo. Y como que después de ese lapsus del 2000, después Disney dejó de hacer cosas como por amor al arte. Y si salen buenas... Disney se vendió. Después de que salen buenas, es como por suerte nomás. Disney cuando anuncia tantos personajes LGBT pero que son extra o de fondo de menor importancia, sería un pink watching, porque solamente lo hace por cumplir, ¿ya? Ah, claro, no es como que en verdad eso es como una... Es para quedar bien. Como un acto inconsecuente, digamos, no es que verdaderamente represente lo que la compañía piensa. Sí, por ejemplo en la película Unidos, que anunciaron tanto que había un personaje y era un extra con unos cuantos diálogos y creo que un chiste y fuera. Es cosa de haber visto, no sé, La Bella y la Bestia, el live action, que por ejemplo el amigo de Gastón, que no recuerdo, el secuaz de Gastón mejor dicho, era gay y que íbamos a ver que era muy gay, ¿cachai? Y no pasó nada. Bueno, una actitud afeminada en un hombre no implica que sea gay. Obviamente, la metrosexualidad tampoco indica que una persona sea gay. ¿Sí? Lo único que dieron fue un baile y nada más. Al final. Y nada más. En donde él como que le cerraba un ojito a un tipo. Fin.
¿cachai? Pero vendieron la película diciendo que era inclusiva. Ese es como el pink washing, cuando tú usas a la comunidad LGBT para quedar bien. El blackwashing es de la misma forma, pero es llamar la atención con gente de color o de razas que no sea la blanca. Y el whitewashing es ignorar cualquier cultura que no sea la blanca y colocar esa porque sí. El caso más conocido sería, por ejemplo, el live action que me gustaría que no existiera, el de Avatar, el último maestro de aire. Ya, sí. El caso de Katara y Sokka, que son de piel morena y con ojos azules, pero mantuvieron los ojos azules, cosa que es muy difícil encontrar. Gente de piel oscura con ojos azules. Ese sería un caso de whitewashing. Y el blackwashing suele ser cuando meten a la fuerza, por ejemplo, en estos típicos cuentos, que normalmente era como siempre gente blanca y ponen a un negro entre medio. El caso más cuático que ahora el caso más cuático que se viene ahora es de Blancanieves, porque se supone que Blancanieves se llama así porque es blanca como la nieve. Sí, pues su piel pero es blanca. Pero ahora va a ser una actriz. O como la Sirenita. Una actriz negra. Me cargan. La Sirenita por geográficamente un poco más pasable, sí, pero. Pero también, por ejemplo, está el Asian washing, lo voy a decir así, como lo que hicieron con Mulan. ¿Cachai? Con la última película de live action de Mulan. Ese es Disney tratando de pegar. De caerle bien a China. O sí, sea. Es que si no sabes, Universal pega mucho en China y Disney le está celoso de eso. Porque, a ver, no recuerdo que Kung Fu Panda fue una película que fue muy bien alabada en China porque abarcaba muy bien como los tópicos chinos. Cosa que los gringos no hacen. O los blancos, los que son de Hollywood no hacen, ¿cachai? Es cuático porque el cine chino de verdad es como... Toma mucha inspiración del teatro, más que acá en este lado occidental, claro, por así decirlo. Es mucho más exagerado porque es más teatral. Más exagerado, más teatral. Es porque de verdad piensan en full entretenimiento. Sí. Acá es como más dramático. Claro. Y cuando se intenta imitar, no funciona como en Mulan, en este caso. No. Entonces... Es súper curioso eso en realidad. A mí la verdad es que me molesta mucho porque... ¿cómo se llama? Yo me acuerdo que tuve una conversación una vez con una amiga de que... no, pero es que como no te das cuenta de que lo de la Sirenita es simplemente como agarrar a un personaje y cambiarle el color para poder caer bien y poder tener más gente en el cine. Y me decía, pero es que está súper bien tener gente de color en el cine, no entiendo cuál es tu problema. Y yo como, pero es que bro, ¿date cuenta? Y yo como, oye, mira, es un personaje que en su concepción original no era una persona de color. Claro. No es como que te estén creando una historia y que tenga un significado detrás, o que por lo menos tenga una intención por detrás, de que la persona sí sea de color. Por ejemplo, a mí me pasó que viendo Soul, la película de Pixar, a mí esa película me gustó mucho. Sí. Encontré que ese aspecto estaba súper bien logrado. Porque real que no sentía que la película estuviese construida bajo un estereotipo. Y ojo que podría haber sido súper fácil en estereotipos, pero gravísimos. Sí. Porque era una película que trataba de un afroamericano que estaba tocando, que quería tocar jazz. O sea, ¿qué más estereotípico hay que eso? O sea, es algo súper... digamos que, al menos en lo que yo comprendo, está muy en el colectivo de estereotipos, ¿cachai? Así, no, sí, es que a la gente afroamericana le encanta el jazz, todos tocan jazz. Claro. Todos los afroamericanos tocan jazz y cantan con una voz de soul así, y son secos. Y tienen vozarrón. Habría sido súper fácil. Y yo lo sentí súper genuino y súper como honesto con lo que decía la película. Y ojo que ese aspecto de la película casi pasa a segundo plano. El verdadero significado de la película es otro. Y también me pasaba viendo los trailers de esa película que decía, ya, pero esto es una pantalla porque la mitad de la película el personaje es como una bola celeste, ¿cachai? No es verdaderamente representación. Claro. Yo cuando vi el tráiler yo dije, ya, pero este personaje en su verdadera forma va a aparecer como que 3 segundos en la película. Como pasó, por ejemplo, con espías en plumas, creo que se llamaba, no sé, pero era el Will Smith transformándose en una paloma, la película más bizarra que he visto. No la he visto todavía. Yo la vi, y real que el Will Smith así en su forma humana aparece, o sea, en todo el acto 2 de la película no aparece la paloma. Y es como, pucha, es como fome, ¿cachai? Porque en realidad no es como que aparezca el personaje. Ahora, igual es como un poco
digamos, mezquino intentar criticar esas cosas. Pero a mí yo encuentro que igual es fome. Pero por ejemplo con Soul no pasaba porque sí veías al personaje, y veías como toda la vida personal del personaje en la película. Entonces tampoco es como que tú podréis poner a criticar la película por eso. Entonces por eso me pasaba que Soul, siendo una historia original y como un guión escrito por Ken Powers, que también es afroamericano, y teniendo todo un grupo de afroamericanos en Pixar que se preocuparan de que la película no cayera en estereotipos, digamos, como graves, la película está súper bien lograda. Pero después tú ves a Disney, que es incluso más grande que Pixar, Sí. y mete la pata, le mete hasta el fondo, así, ¿no? ¿Sabes qué? Agarremos a la sirenita, que no puede ser más blanca, no puede ser más pelirroja, y hagámosla negra. ¿Por qué no? Y como, ¿Por qué? no sé, es que es indignante. Yo, a mí, la Mira, verdad que lo encuentro indignante. el problema es que, por ejemplo, este es un consejo como de escritura. Primero, antes de hacer el diseño o el color de la piel de un personaje, o incluso el género, primero piensa en el personaje en sí. La personalidad del personaje. La personalidad del personaje, porque si no se Claro. caen en lo estereotípico en general. Claro, porque eso es lo que pasa, porque ¿por qué en Soul, que a nosotros también nos encantó la película, ¿por qué en Soul pasa desapercibido? Porque el hecho de que él sea alguien de color no tiene relevancia, y el problema es que, por ejemplo, la sirenita es un caballito de batalla que la sirenita sea de color, ¿cachai? Claro. Entonces es como que... ¿cuál es el problema con los washing en general? Es que tienden a ser un poco... hoy no, lo que pasa es que mira, voy a hacer una película en donde hay un latino y tengo un amigo gay. Ya. Y te la vendo así. Pero que él sea latino y que él sea gay no tiene nada que ver con la película, ¿cachai? A lo mejor están robando. Entonces no tienen sí nada que ver con lo que... Por ejemplo, si por ejemplo, la persona gay, no sé, tuviera sus dramas respecto a su sexualidad un poco, ¿cachai? Tampoco hacerlo solamente que tenga dramas acerca de su sexualidad, o como la gente latina que solamente tenga dramas de salir de Latinoamérica. Es que Claro. el problema es que lo hacen, estos tipos de personajes lo hacen unidimensional. No tienen más profundidad que o su nacionalidad, o su sexualidad, o su color de piel. Es por eso que choca. Y el colmo de los personajes así es cuando dicen, pero matemos a dos pájaros de un tiro, hagamos una persona que sea de color y que sea gay. ¿Por qué no? Sí, y eso se ha Y visto es como- mucho últimamente. O por ejemplo, el otro día veía un meme y me dio mucha risa. Estas mujeres con el pelo corto, pero así como con moicano. El estereotipo El del estereotipo último, de mujer de la última luchona década. que probablemente es Oh, lesbiana. real. ¿Cachai? Real. Y es ridículo porque yo conozco amigas muy femeninas que son lesbianas. Entonces es como ridículo, ¿cachai? O de Igual, repente... ojo, No, ni blanco ni negro. Igual me gustaría hacer la aclaración de que igual hay excepciones que sí, confirman po. la regla, por supuesto. O sea, o al menos en mi opinión personal, no nos vamos a poner a criticar, por ejemplo, The Old House porque cumple con esos estereotipos, porque no es realmente estereotipo. De Es hecho, que ahí no está sé la si otra han visto palabra The Old que es House, arquetipo. pero The Old Claro. House, la misma serie, intenta tratar esos temas, ¿cachai? Está hecha, es una historia original, que más encima está hecha para poder hablar de manera implícita de esos temas. Es Y que... es muy triste porque la serie la van a cancelar dentro de poco, por esa misma razón, porque una serie que se atreve a hablar de esos temas. Es Pero que- de lo que nosotros estamos intentando hablar es cuando es como forzada. Por ejemplo, a mí me pasó, no la vi porque no pude soportar el dolor de ver esa serie, pero no hace poco, tiene que haber salido hace rato, pero cuando salió Emily in Paris, que esta serie que como que era esta niña que iba a París por temas como de pega y como que todo el mundo estaba en contra de ella, pero ella era bacán, tenía un personaje, y ojo que la historia era como original, digamos. Y tenía un personaje que efectivamente era afroamericano, no, mentira, no era afroamericano, pero era porque era de Francia, pero era negro. Y al mismo tiempo era gay. Pero era un personaje tan detestable, porque de verdad que caían todos los estereotipos. Era un personaje que estaba hecho y posicionado únicamente para caerle bien al público. Y, de verdad que era detestable, era sufrible ver ese personaje, de verdad que... Ese tipo de cosas son las que me Ya. molestan. A ver, vamos a pescar un poquito al chat de Discord. Por ejemplo, el Nowhere dice: Ridley de Alien iba a ser hombre antes que mujer, que terminó siendo personaje. Sí. O sea, ahí se ve que no se necesita quizá
el pensar el género antes, sino que se piensa el personaje primero. Claro. Piensa Porque primero en realidad así. como que sea hombre o que sea mujer en realidad no tiene relevancia. Sí. Igual tuvo harto más impacto que fuera mujer en todo caso. Claro, pero es por que, términos sociales, no por función es de que la eso historia, mismo digamos. tiene más impacto por el contexto social de ese tiempo que fuese Ya. mujer, ¿cachai? Y también dice otro, no sé si recuerdan esa serie de Crunchyroll que sí está pronto a estrenarse, que supuestamente es un anime occidental, cosa que está bien dicho porque anime significa animación, así como los japoneses dicen animación. Sí, así que las películas de Disney en Japón también son anime. Entonces, super. Que fue vendido como una serie súper inclusiva y que su equipo de animación era conformada por un grupo muy diverso donde no hay ningún hombre. La serie aún no sale. Sí, eso de la serie no sale, pero sí, eran... Bueno, no sabía ningún hombre cis, como se diría hoy en día, entre todo el staff que mostraron, principalmente. Y eso... Es que ese es el punto. Tú por ejemplo, al buscar un staff así para trabajar, que decir, soy súper inclusivo, pero solamente voy a agarrar las minorías, entre comillas. Voy a agarrar... Mira, una de las cosas que a mí me molesta... Yo no soy fanática ni del cine de las series. Soy muy reacia a ver series y a ver películas. Pero una de las películas que me ganaron mucho por la acción que tenían fueron las películas de Marvel, ¿cachai? Las de superhéroes. Ya. Y una de las cosas que... Bueno, no tiene nada que ver con la gente de color, sí, pero me acuerdo mucho por lo forzado que fue. Nosotros estábamos en el cine, súper emocionados cuando como que llegan todos, ¿cachai? En Endgame llegan como todos vale. Y la weá y de repente muestran un cuadro donde están todas las mujeres juntas y yo así como que me sacó tanto de la emoción porque fue como si tuvieran puesto un comercial en la película. ¿Sabéis qué? Fue como, ¿qué acaba de pasar? Que le faltó poner hashtag Girl Power, ¿cachai? En la pantalla porque era muy forzado, Según como se dijo, fue una decisión de las mismas actrices, pero... por eso iba a ser no actrices y no directoras. Porque no podía hacer algo así. Fue como... Esa es decisión del director o directora que esté a cargo de tomar la sugerencia. ¿Cachai? Y fue como muy... me sacó mucho. Mi problema principal no es que haya sido tanto el comercial Girl Power, sino que muchos, o si no la mayoría de esos personajes nunca tuvo interacción entre sí. Ni siquiera, aunque haya sido un fast forward de 5 años, nunca nos mostraron una interacción entre todos esos personajes femeninos. Es la primera vez que se veían algunos, ¿cachai? Y bueno, quiero volver igual al tema de que normalmente el arquetipo, o en este caso como caricaturizar una raza, tiene un nombre que se me fue, como de hacerlo como el estereotipo, suele porque está basado en algo que tal vez sí fue un patrón al principio, ¿cachai? Claro. Pero no quiere decir que, claro, algunas tienen esta regla, claramente, porque de ahí salen, pero también el problema del cine es que no puede ser, yo les digo a los chiquillos también en otros programas, nosotros como seres humanos, yo creo que en Soul se ve eso y creo que es como la idea de la película, es que nosotros no somos ni blanco ni negro, somos una escala de gris, ¿cachai? Y no podís como tener una meta tan fija y solamente quedarte ahí porque tú vayas a querer hacer más cosas, o sea, no solo estudiáis, eres hijo, eres hermano, ¿cachai? Entonces, el problema de estas representaciones es que son blancas o negras, gay o hetero, ¿cachai? Y es como... ¿Por qué? Por ejemplo, claro. Una de las cosas que también nosotros criticamos, el tema de la mujer fantástica, que también es un drama, es de que también es como un poco forzada ciertos dramas que tiene, ¿cachai? O de cómo se desenvuelve algunas cosas. Y el problema es que la gente trata de decir, hoy lo que pasa es que la gente de color solamente sufre porque es gente de color. O la gente gay solamente sufre porque es gente gay. Entonces en su vida no existe ningún drama más que no sea ser gay o ser de color. Y no es así, po. Y yo creo que ahí es donde empieza como a caerse esta idea. Y por eso que hay personajes como el que comentabais tú y lo que son insufribles, que no los podéis ver porque, o sea, son tan forzados. ¿Por qué? ¿Cachai? Sí, te comprendo totalmente.
Hace poco, o sea, bueno, hace rato se viene hablando, por ejemplo, cómo el manga japonés está superando en ventas en Estados Unidos lo que es el cómic, al cómic tradicional, y esto es porque el cómic, bueno, como ya se sabe, propiedad de Warner y de Disney, las grandes principales que son DC y Marvel. No vamos a hablar de Dark Horse o alguna otra que sea más o menos independiente porque esos van a su propio rollo. Sí. Y incluso muchas de esas historias no entran en categoría de cómics, sino de novelas gráficas. Sí. Claro. Dark Horse son de nicho, sí. El punto más sobre todo en Marvel se está viendo últimamente que es mucho me carga de ocupar palabras que ocupan todo normalizar el llenar la agenda, como se dice, y hay sobre todo en DC últimamente, sabes que de verdad no le tenía nada de fe y aún así logró decepcionarme la wea de I'm Not Starfire. No sé. Oh, qué terrible, sí lo vi, me lo mostró un pana y de verdad que quedé en pana. O sea, de verdad que no pude, que como marcando teléfono y es que de verdad la vendieron tanto como rompe moldes esa wea de esta no es la típica historia estereotípica del hijo de un superhéroe tratando de no ser como su padre o o madre en este caso, y resultó ser eso, weón. Y aparte, sabes que es muy decepcionante y de verdad. Y él cómo se maneja el cómic hoy en día, porque por ejemplo no podéis dar la excusa, por ejemplo en DC Comics, de sacar a Superman de la ecuación de todo. Que es prácticamente lo nerfearon. Superman de verdad podría hacer todo menos lo de Cyborg, de la Liga de la Justicia. En Marvel de no meter a los Avengers, que de verdad tenéis que tener medio cerebro apagado. El problema en que el manga supera en los cómics hoy en día es que, por ejemplo, para conocer de cómic, de los principales, hablamos Marvel y DC, tenéis que conocer tantas weas detrás que te aburre. En cambio, el manga tenía una pura historia sin estos multiversos, entre comillas, claro, que te manejan historias finitas. Menos One Piece, Detective Conan, que los veo, ahí los veo. De hecho, creo que fue alguien que trabaja en Marvel, creo que fue un escritor de Marvel que dijo, creo que le preguntaron algo sobre Boku no Hero, que es como que está muy influenciado con el tema del cómic, y él dijo que el cómic en sí va a desaparecer y que el manga es el que está tomando como el rubro. Y es que también es lo mismo, porque por ejemplo, yo sé que existen cómic, porque por ejemplo Batman tiene como 7000 Batman, ¿cachai? Pero ¿qué es esencialmente Batman? Un weón traumado que tiene plata. Ya, porque así son las cosas, ¿cachai? Pero por ejemplo, en Boku no Hero tú podís tratar de ver, o lo que los japoneses hacen mucho en temas de la animación, es darle mucha profundidad a un personaje y hacer una catarsis a través de su historia. Por ejemplo, en Boku no Hero, en el último arco, no quiero spoilear, pero sale como una escena, o sea, como en un dibujo que hizo Horikoshi, que es muy parecido a uno de DC, ¿cachai? Pero el giro que está dando ahora es algo que un cómic no haría, ¿cachai? Es como hasta qué punto un héroe es tan héroe sin dejar de ser persona, y eso lo ha tocado Marvel y DC, pero poco, A todo esto, Boku no Hero no es la web perfecta, pero sí... Me encanta. Yo sí recomendaría verla, aunque sea un poco, porque tiene una buena interacción entre todos los personajes. De verdad no había visto algo que cuidara tanto. No había visto a un autor que cuidara tanto a tantos personajes, ya sea principales, secundarios y muchas veces extras, weón. Yo solamente lo he visto en Fullmetal nomás. Sin que sea denso, o sea, a mí me gustaría que Boku no Hero ahora fuera un escalón. No digo que sea perfecto, sino que sea como el escalón de inicio a cómo tiene que ser entretenimiento un poco más futuro. En general. Porque Boku no Hero es una historia muy ligera, digamos, es de verdad, es muy ligera, cualquiera lo entiende, no necesitáis cranearte como cualquier otra wea que quizás necesitáis hasta hacer 1000 teorías. Si incluso en Boku no Hero el fandom tiene teoría, pero son tontas porque te entregan tantas cosas en bandeja de plata que es fácil de consumir. Pero siendo lo simple de la historia, te entrega profundidad de personaje hasta lo que es para el público demográfico, que es shonen, que son de 13 a 16 años, creo. Relación de personajes entre sí y personajes que no se salen de su
de su personalidad. Iba a ir como por la línea del tema del anime, más allá de que recomendamos Boku no Hero, no tanto porque flipemos, sino que porque, como decía el Edgar, tiene una escritura como tan exquisita en cuanto a que tú crees que, por ejemplo, sí, el protagonista está roto, a mí me cae mal, pero por ejemplo los otros personajes tienen como su interacción y tienen como tienen una humanidad que no se ha visto mucho, no se logra ver mucho en animes, que no sean como muy románticos, ¿cachai? Pero mi problema con One Piece es que se repite muy largo muchas veces repite mucho el arco. Y por ejemplo, yo me vi los primeros 2 arcos y por ejemplo el tema de o sea que ahí yo dropeé la weá. No sé, lo cortito. Yo dropeé One Piece cuando vi la historia de Nami cuando era chica con la weona que no la quería negar para salvarla porque la veía su familia. O sea que una semana lo vi tan ilógico que ahí yo perdí. Chao One Piece. Porque, ¿qué pasa? Porque claro, Boku no Hero está siendo como un estandarte en cómo el anime shonen está funcionando ahora. ¿Cachai? No es el típico personaje. Pero ¿qué pasa? El problema es que es muy larga ahora. Sí, ¿qué pasa cuando un shonen empieza a ser famoso o un anime empieza a ser famoso? Y quiero recordar, tengo 2 ejemplos de cómo Hollywood la cagó. Yo sé que Lilu no ve mucho anime, pero tienes que haber... Es que yo estaba callado este rato. No, pero tienes que haber visto el tema de Death Note, ¿cachai? De lo que pasó con Netflix. Sí, y Death Note casi me la vi. No me vi el último arco así después que se muere L, pero me la vi. Porque para mí Death Note terminó cuando se muere L. Ahí ya fue el final, me gustó. Para muchos, ¿sabes que ese es el final de Death Note? Porque no les gusta mucho lo que sigue. No, es que el otro de verdad que no me lo pude terminar de ver porque fue tan ilógico. Pero ¿qué iba a decir, Bobby? Es que, por ejemplo, tengo 2 casos. Está el de Death Note donde intentan hacer como personajes gringos y que de hecho son demasiado blancos para una wea que no tenía la intención de tener ninguna carátula racial, ¿cachai? Porque por ejemplo a N lo hicieron de color. A L, perdón. Y a L lo hicieron de color y a Light lo hicieron un adolescente. ¿Cachai? Pero, y el otro caso que tengo, que bueno, yo creo que si no sabéis de anime... Que te vayáis de ver, no fue tanto el cuático del caso que incluso como que se cambió el género porque Es que fue muy chocante eso. Es que más encima era horrible, es que no era la serie, es que fue horrible. Era un thriller así puro, o sea, el misterio constante y el drama de que no descubran a Light, que pasó a ser como... Es que Light en el anime es una persona que busca justicia y que se vuelve loco a través de buscar justicia, ¿cachai? Pero en el live action es un cabro chico caprichoso. Y ¿cachai? Que es como que te cae mal porque, onda, el punto de Light era que tú incluso te sentías hasta cierto punto identificado con él y hasta qué punto pasaba a ser psicópata. Claro. Como cuando salió Thanos y tú decías, uy, ¿hasta qué punto tiene razón? Y hasta qué punto es un buen villano porque te hace dudar, ¿cachai? O sea, no son los métodos, pero claro. Pero ¿qué pasó con este Juan? Que te caía mal porque era un cabro chico con caprichos. Y ya, como que cambiaron todo. Y el otro que tengo es que, por ejemplo, Full Metal Alchemist, que es mi anime favorito para los que no saben, y ahora lo saben, yo creo que todos lo saben, es un anime orientado en Europa de la cuestión industrial. Europa Revolución Industrial, pero con toque steampunk. Claro. Que ese está como... Y le hicieron un live action en Netflix. Y todos los actores son asiáticos. ¿Cachai? Entonces, como que cae no mal. No nunca. Es que de verdad que no la tienen nunca. Es que sabéis. Es como que estuvieran disparándole algo con los ojos. ¿Y sabéis por qué cae mal? Porque en Full Metal los personajes que se llaman Edward, Roy, Alphonse, ¿cachai? Tenéis nombres como tan variados. Y hay personajes asiáticos, de hecho, en manga, que son notablemente asiáticos, tienen ojos rasgados, ¿cachai? Su cultura es distinta. Pero el protagonista es rubio. Y un rubio asiático que no sea K-pop no se ve muy bien, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es la idea de tratar de cambiar la raza? Yo dije, bueno, cambiaron la historia, en sí no cambia mucho, no tan horrible como lo de Death Note, pero ¿por qué no tomar esta cosa exquisita que mostró la creadora de Full Metal, ¿cachai? Que era como una cultura europea en sí, y tomar gente japonesa cuando no era como lo necesario? ¿Y por qué en Death Note tomar gente que no fuese japonesa si la idea era Japón, ¿cachai?
Tipo, y eso igual me hace cuestionarme como qué nos podría llegar a pasar a nosotros, en especial a los espectadores que yo estoy seguro que más de alguno tiene la idea de generar una historia y no sé, pues uno nunca sabe, por circunstancias de la vida a lo mejor le va bien. Entonces, por ejemplo, si quisieran hacer una adaptación, ya sea, no sé, una adaptación animada, una adaptación live action, como sea, en casos hipotéticos, de una historia que hiciste, por ejemplo, tú, Babi, que vives en Chile, Sí. y digamos que tu historia está situada en Japón, ¿cachai? O en Europa, como Full Metal. Imagínate si hicieran a todos los personajes latinos. Solo Me porque mato. sí. Me O mato. sea, es que claro, pero eso es lo que pasa, porque como que a mí me pasa que yo me empiezo a cuestionar por qué llegaron a esa conclusión. Sí, Y es po. como, ya como que uno puede llegar súper rápido a decir, no, sí, es que es más que nada los estereotipos y es más que nada la mentalidad que tienen. Pero es que no, cabrón, hoy estamos hablando de una mesa de 15 personas y ellos unánimemente llegaron a la conclusión. Es O sea, ¿qué pasó? Yo creo que es lo que nos preguntamos, ¿quién chucha aprobó esto? ¿Y por qué lo aprobó? Claro, marketing, plata, pero ¿hasta qué punto podéis vender tu alma por marketing? Porque claro, yo creo que, por ejemplo, yo, como persona latinoamericana, quiero ver una representación que no sea una buena en sepia, ¿cachai? Robando porque es pobre. Claro, me encantaría, pero... o que lo hicieran de manera irónica, como por ejemplo está este latino en Ant-Man, ¿cachai? Que te cae, el Luis, que te cae bien porque, claro, es como canchero, tiene como esa onda latina y toda la cuestión, y claro, y tiene su historia muy latino en Hollywood, pero vas a ser como más icónico que tratar de tomártelo en serio, y si no te lo vayan a tomar en serio, no lo hagáis en serio. El actor no es latino. No es latino, el actor no es latino. Pero ¿hasta qué punto tu representación de una raza pasa a llevar a la raza a la que queréis representar, ¿cachai? Claro. Yo creo que últimamente se dio más, pero lo que más me molesta ahora es la actuación de voz. Que por ejemplo... Cambiar a los doblajistas, o sea, a los actores de voz. Por ejemplo, Los Simpsons se vio mucho porque tenemos que hacerlo como étnicamente correcto. Apu tiene que ser indio, ¿cachai? Hindú, perdón. Indio, está bien dicho. Este tiene que ser este otro, ¿cachai? Porque no, porque nos pueden funar. Es un caso acuático porque Apu se va de Los Simpsons. esa actuación, por ejemplo, si usáis un maquillaje fantasía, estáis actuando. Si por ejemplo usáis un fursuit, estáis actuando y no es como no es como decir que alguien no puede representar una raza siendo de otra raza. Claro. Por ejemplo, en comedia da lo mismo. Por ejemplo, en South Park vale pico esa weá. No, la gente que fue a South Park no la entiendo, porque la idea de South Park es que tú te sientas mal viendo eso porque es el reflejo de la realidad. Y si tú te sentís identificado con Cartman, amigo, anda al médico. ¿Cachai? Yo pensé mucho, porque salió más o menos el cambio de... O sea, el anuncio de transición de Elliot Page. Sí. Sí. Y estaba pensando que, antes actuaba de personajes femeninos. De hecho, él estaba haciendo. Claro, como que los fanáticos habrán quedado como, ¿y qué va a pasar con Umbrella Academy? Academy? Eso, porque estaba haciendo, pero él dijo que iba a seguir actuando como una mujer en esa actuación, ¿cachai? Pero hasta que la gente se va a enojar, no, pero es que ahora como es hombre tienen que usar una mujer, ¿cachai? Y empieza como el drama. Siempre hay alguien haciendo drama. ¿Qué va a ser actuación a futuro si es que se sigue con esa mentalidad? Es que claro, están limitando el arte, y limitar el arte es terrible, gente, es terrible. Porque el arte en sí es como la única escapatoria para fantasear cosas del ser humano. Mira, averiguamos un poquito Nowhere sobre el tema de la película de Sia. Y funable. Fue más por la representación que se hizo, que fue muy mala. El problema de la... Mira, allá de que el actor tenga o no la condición, va más que nada al mensaje que quieren dar la película. Yo quiero decir que quiero defender un poco a la CIA, bueno, porque me gusta, pero mira, no la voy a defender lo indefendible, porque sí fue un cast súper mal llevado, una película súper mal hecha, porque tiene la gente autista en el espectro, normalmente son un poco fotosensibles, ya tiene como la weá, así que muestran estrambótica en color y toda la weá, pero intentó tocar un tema que nadie más había tocado. ¿Lo hizo mal? Sí, lo hizo mal. Pero, por ejemplo, ¿cómo vaya a tener por ejemplo, en este mismo caso, ¿cómo vaya a tener un actor autista sin atrasar tanto el rodaje? Porque, claro, que no sea del espectro que tú querías mostrar, a lo mejor como el espectro más grave del autismo, ¿cachai? Por ejemplo, hay cosas de actuación, por ejemplo, en The Good Doctor, son de las que más se resaltan.
el tema de representación. Claro, el de Good Doctor. Y cómo la gente puede ser posible, ¿cachai? De tener, aparte de tener como este espectro autista, tener una buena cosa. Pero es que lo del tema del Joker sigue siendo como una especulación porque no está como dicho que es. Es que claro, pero es que con Joker en realidad como que es otra cosa más que nada. Yo creo que que es más va de demencial nuevo más a que... los cómics y a la fuente de inspiración para Sí. la película, como que siento que son temas distintos. Sí, yo creo que eso lo vamos a tocar en otro tema porque ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero dejarla ahí. ¿Hasta qué punto un personaje ustedes lo consideran como enfermo ahora que están diagnosticando a un personaje sin saber realmente si tiene ese tipo de espectro para sentir que representa algo distinto? Claro. Y eso es peligroso, así que ojo. Ilu, conclusiones. A mí me pasa que la idea de representación es una idea más o menos... Puede tener muy buenas intenciones, pero si se hace desde la ignorancia puede ser una idea un poco estúpida. Porque parte desde la idea de que la representación se tiene que hacer solamente bajo las características específicas del espectador. Y muchas veces la representación que vemos en los medios, en vez de ser el reflejo de la diversidad y de la maravillosa cantidad de maravillas que tenemos en el mundo cuando respecta a personas y a identidades y a culturas, simplemente intenta buscar desesperadamente la atención del espectador, y es algo que, como nosotros no somos tontos tampoco, nos damos cuenta y nos molesta. Pero nosotros como espectador e incluso como creadores tenemos digamos la facultad no voy a decir el deber porque no es nuestra responsabilidad tampoco, es responsabilidad del creador de hacer cosas que sean competentes, pero también es nuestro trabajo, por así decirlo, simplemente no darle tribunas a cosas así, a creaciones o a medios de comunicación que llegan a ser un poco incompetentes en las cosas que intentan hacer, o incluso más que levantar antorchas frente a ese tipo de cosas, de repente, como digo nuevamente, se hacen desde la ignorancia, desde un lugar en el que realmente no se entiende el background que tiene la persona que intentan representar. Entonces también efectivamente se puede criticar, se puede comentar sobre una creación, y encuentro que eso es súper válido. Encuentro que al final del día lo que nosotros tenemos que intentar hacer, más que una representación de culturas en el medio, tenemos que intentar crear personajes con los que nosotros podamos resonar, independiente de nuestras características humanas, independiente de nuestra orientación sexual o de nuestra identidad de género o de nuestra nacionalidad. Personajes con los que podamos entender sus convicciones, podamos entender sus objetivos de vida, y personajes que a la larga nos enseñen cosas de nuestro mundo que de otra manera no habríamos comprendido. Esa es mi conclusión por el día de hoy. No, voy a una conclusión. Yo creo que abarcaste todo lo que hubiéramos dicho con el Edgar. También yo creo que dejar eso mismo sobre el tintero, porque lo hemos comentado antes. El consumidor también tiene mucho de la culpa, porque somos muy poco críticos al momento de ir a consumir algo que sabemos que no nos va a gustar, ¿cachai? Y nosotros, si la wea vende, va a seguir siendo igual. Entonces tenemos que poner un punto ahí importante, decir, oye, esto no está bien y no me gusta y no lo consumo, ¿cachai? Porque si, claro, seguimos consumiendo, va a seguir perpetuándose la misma idea. ¿Tío Yetiquet? Yo siempre agregaría lo que he dicho ya muchas veces. Si vas a consumir entretenimiento y, por ejemplo, si te gusta algo que está mal, sigue disfrutándolo. Sí. Solamente no defiendas lo indefendible. Date cuenta cuando algo esté mal nomás, y si eres consciente de eso, disfrútalo lo que queráis. Sí, eso sí, disfruten lo que quieran, esté bien o esté mal, pero no sean esas personas que se enojan cuando criticáis algo, ¿cachai? Si la crítica normalmente viene desde la constructividad y es para hacerlo mejor. O sea, todos tenemos placeres culpables, ¿cachai? Oye, sí, es como la idea. Y lo da tus redes sociales para que los chiquillos te sigan. Sí, por supuesto. Como pueden ver en mi nombre de Discord, o como no pueden verlo, mi nombre de usuario es Ignanak con 2
ustedes al final. Básicamente una manera de cortar Ignacio Anacona's account. Lo voy a poner en el chat. Me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Twitter, también me pueden encontrar en YouTube como Ignacio Anacona. Hace relativamente 2 semanas, un mes, tuve la oportunidad de terminar mi primer corto animado, así que sería una maravilla si ustedes fueran a mi canal de YouTube y le dieran un vistazo. Si quieren comentarme lo que les pareció, la verdad es que yo estoy súper dispuesto a escuchar cualquier comentario. La verdad es que soy una persona súper abierta, me encanta en realidad interactuar con personas de todos los backgrounds posibles. Así que sí, los invito a revisar mis redes sociales nuevamente. Mis redes sociales son Ignanak, en Instagram, en Twitter, me pueden encontrar también en YouTube. Y fue un agrado poder participar del programa. Oye, Ilu, me encantó. Fuiste un muy buen invitado, como lo sospechaba. Sí. No, gracias por estar con nosotros. De verdad, fue una muy buena conversa. Te dejo invitadísimo para la próxima, o sea, para una próxima ocasión en la que queráis estar, porque estos temas siempre son interesantes. Oye, los spoileo de qué vamos a hablar la otra semana. ¿De qué? Al tío le va a encantar este tema. ¿Existe el futuro? ¿Tenemos futuro? ¿Hay un futuro? ¿Cómo está representado el futuro? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con el capitalismo? ¿Nos dejará un futuro? Ahí lo voy a dejar. ¿Qué guay el futuro? Se va a llamar el programa que viene. Oye, no, de verdad. Vimos unos videos interesantísimos acerca de cómo cómo el futuro está siendo representado y cómo nos acercamos más al futuro distópico que pintaban en los 80. Terrible. ¿Qué queréis que te diga? Es un tema que da para mucho y que está siendo representado en muchas series. Bueno, también en la... ¿Cómo se llama este tipo de...? Como en Steam, ¿cómo se llama este juego que salió y lo funaron? Cyberpunk. Claro, que es muy cyberpunk todo. Para que lo vengan a escuchar el próximo domingo va a estar... Se lo encargo. Yo quedé mareada de ver esa web, te lo juro. El programa va a estar full en YouTube de mañana, yo creo, si es que les interesa. Sí, a partir de ahora los programas de Políticamente Insurrectos se van a ir a YouTube para que ustedes puedan rememorarlo, ir mostrándolo, a lo mejor lo ponen como podcast, yo creo que sirven mucho y lo van a poder ir escuchando de nuevo. Tortuga XL. Tortuga XL. Tortuga Squad. Tortuga Squad XL en YouTube. Excel. Oye, sigan al Hilo ahí, como dijo en sus redes sociales, tiene unos dibujos maravillosos y su animación, vaya a verla ahí, le pone un like. También sigan al tío Yetekel en jetkel.psd, subió un dibujo, gente. Sí, el otro día hizo un sketch rápido y en una horita ya tenía el dibujo, así que lo subí. Se inspiró. Y yo también subí un dibujito ayer que pueden ir a ver ahí a Amor Finlandia. Ilu, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, te extiendo la invitación a una próxima ocasión. Y ahí están las redes del Ilu. Y nada, pues, recuerden que en la semana tenemos Misterios Amorfos porque se los debo. Yo creo que vamos a ir cerrando. Gracias a la gente que estuvo en Twitch. El Sufriendo Juego se canceló porque hoy día el Negrito está de cumpleaños, así que si quieren... Sí, vayan a saludar al Negrito ahí en el lobby. En el lobby, si quieren saludarlo, vayan a spamearlo. Está de Happy Birthday. Así que eso, voy a cortar el live. Sí, gracias a la gente que estuvo en Twitch y vean el programa en YouTube. Besitos, chao.